6. Dice la palabra de Dios: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué estamos predicando de este texto? Bueno, porque hace algunos domingos atrás hemos venido viendo que el Señor se reveló en el Antiguo Testamento como Jehová Rafa. El Señor, ¿saben cuándo se reveló por primera vez con ese nombre? Que quiere decir, el Señor es tu sanador. El Señor se revela con ese nombre y se revela ante su pueblo con esas características después que lo saca de la esclavitud en la cual se encontraron por 400 años en Egipto. Los hebreos son sacados por el Señor, son conducidos por el desierto, cruzan el Mar Rojo. Todos saben la historia, como el Señor abre las aguas del Mar Rojo, pasan por tierra seca. Tuvieron una gran victoria porque los ejércitos de Faraón quedaron sepultados bajo las aguas del Mar Rojo. Pero caminaron 3 días, este relato está en Éxodo capítulo 15. Caminaron 3 días después de haber derrotado el Señor a los ejércitos de Faraón, de haber partido el Mar Rojo. Israel camina 3 días y no tenían agua y se empezaron a quejar. ¿Y con quién se la agarran? Con Moisés. Y el pobre Moisés no sabía ni qué hacer. Y había un arroyo enfrente, pero no podían tomar agua porque las aguas de ese río eran amargas. Y dice que el Señor, mostrándole un árbol, literalmente un pedazo de madera, que había allí al costado en aquel arroyo que no se podían beber las aguas, el Señor le dice a Moisés: echa ese árbol al agua y las aguas se van a endulzar. Y Moisés hizo caso al Señor, y Moisés echa ese pedazo de madera vieja que había en las aguas, y eso tiene connotaciones espirituales, pero no es el mensaje de hoy. Y el Señor le dice a Moisés que echara ese pedazo de madera al agua, y dice que se endulzaron las aguas y el pueblo pudo beber, y el pueblo siguió su camino. Y dice que el Señor en ese lugar se reveló con ese nombre: yo soy Jehová tu sanador. Y de las 60 veces que aparece esa frase en el Antiguo Testamento, el Señor se revela como el sanador de su pueblo. De las 60 veces, esa es la primera vez. En Éxodo capítulo 15, cuando el Señor endulza las aguas de Mara. Mara quiere decir amarga, no se podían tomar. El Señor las endulza, pueden tomar y pueden sobrevivir. Así que el Señor se revela como el sanador. El Señor se revela como el médico de nuestra alma. Y dijimos el domingo pasado, viendo este mismo texto, y vamos a ver el versículo 6, que el Señor ha dado un diagnóstico como el médico de nuestra alma. Quizás los médicos humanos pueden diferir de los diagnósticos. Usted va a consultar a un médico y le dice: mira, podés tener esto, lo otro, según los síntomas, y uno se queda con la duda y va a ver a otro médico y le dice: mira, por los síntomas quizás podés tener esto, podés tener otro. Los médicos pueden dar diferentes síntomas, pero este médico dice: es esto y punto. Él es el médico de nuestra alma. Y el domingo pasado vimos, porque el Señor dice ahí, comenzando el versículo 6, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, dice el médico, nuestro sanador. No hay nada sano. Por lo tanto, el hombre necesitaba o necesita, sigue necesitando un nuevo corazón. Y eso es lo que Pablo después, por ejemplo, en Romanos capítulo 3 dice: que no hay bueno, no hay ni siquiera uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, el diagnóstico del médico no es bueno. No es bueno, porque todos, dice el Señor, absolutamente todos, estamos infectados con esta enfermedad. Así que el Señor se nos revela como el médico, como el que nos sana. ¿De qué nos sana el Señor? ¿De la gripe, del resfrío, del COVID, del cáncer, de algo mucho más peor, hermano? Que es del pecado. El pecado que está en nuestra naturaleza caída. Y eso vamos a conmemorarlo dentro de un rato, la Santa Cena. Isaías 53, versículo 5. ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerdan? Isaías 53, 5. Él mismo llevó nuestra vida. Por nuestra llaga fuimos todos curados.
Fuimos curados ¿de qué? De la rebelión que teníamos en contra de Dios. Por su llaga fuimos nosotros curados, porque Él es nuestro sanador. Él es el médico de nuestra alma. Él nos ha dado un corazón nuevo. Sin embargo, hermanos, hoy vamos a ver uno de los grandes síntomas que pueden estar revelando que nosotros estemos espiritualmente enfermos. Recuerden que nosotros tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, no porque la vayamos a perder, sino porque el costo que ella tiene, el vivir con esa salvación, este corazón nuevo que Dios nos ha dado, si nosotros nos descuidamos, se enferma espiritualmente. Y hoy vamos a ver uno de los grandes síntomas que nos pueden estar revelando que nuestra fe está enferma, que nuestra vida espiritual está enferma, y por lo tanto necesitamos a Jehová Rafa, al Señor nuestro sanador. Porque el Señor sigue diciendo, después que Él dice en el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Él cosa sana, sino, dice, herida, hinchazón y podrida llaga. Y en términos generales esta es la condición de todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el Señor dice acá que hay herida y hay hinchazón. ¿A qué se refiere? Recuerde que está dando un diagnóstico, hablando en términos metafóricos para referirse al mal moral y espiritual que había en la sociedad de su pueblo, en este caso en Israel. Pero esto aplica a todos. Dice que hay hinchazón. ¿A qué se refiere con hinchazón? ¿A cuál será la hinchazón que el Señor se está refiriendo? Miren lo que le voy a citar una frase de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un teólogo en el siglo IV. Él nace en el norte de África, ahí donde es Argelia, en Hipona, y fue un instrumento de Dios impresionante, una mente brillante en su tiempo. Y yo leyendo ese parte del texto que leímos recién, herida e hinchazón, él dice lo siguiente: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano en su totalidad. Esa hinchazón que Dios se está refiriendo ahí es la soberbia que había en el pueblo. Era la altivez de espíritu, era la arrogancia, era la dureza de corazones para contradecir lo que Dios decía. Era la dureza de sus corazones para no acatar lo que Dios estaba diciendo al pueblo en ese tiempo. Y está hablando acerca de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo. Y este es uno de los grandes síntomas que nos indican el estado de nuestra vida espiritual. Y necesitamos tratar con estos síntomas a la luz del diagnóstico del médico divino. Vamos a leer algunos textos que nos van a revelar lo que Dios dice y piensa de la soberbia o del orgullo. Y les puedo asegurar que no es nada bueno. De los cientos de pasajes que hay en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor siempre condena este síntoma moral del ser humano, que es la soberbia. Por eso Él dice que hay hinchazón y podrida llaga. La soberbia nos lleva a la perdición, mis hermanos. El orgullo, el ser arrogante, el ser altivo, nos lleva a la destrucción. Miren Levítico, en el capítulo 26 está hablando de las bendiciones por obedecer y las maldiciones por rebelarse en contra de Dios. En el capítulo 26 de Levítico, en el versículo 19, Dios dice: también quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. El médico está tratando con el problema del ser humano, con esa hinchazón que tiene en su corazón de orgullo, de soberbia, de creerse mejor que todo el mundo, de que a él no se le puede decir nada, de que nadie lo corrige, de que nadie le dice cómo hacer. Dios dice: venimos del polvo, yo te formé del polvo. Y el ser humano, hinchado en su corazón, dice: no, hubo una explosión y venimos de una explosión. ¿Ve qué pudrición hay en el corazón del ser humano? Dios dice: yo lo formé del polvo de la tierra. Y el ser humano dice: no, venimos de la lagartija, venimos de la cucaracha, venimos del mono. ¿Por qué el ser humano responde así? Porque está enfermo de soberbia, es arrogante, es orgulloso. Y muchas veces nosotros estamos enfermos de soberbia y no queremos reconocer el síntoma. Y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros está libre de esto. Y es un síntoma que aflora porque es parte innata de nuestra naturaleza caída, en ser soberbios. Y Dios es impresionante cómo trata y cómo habla en contra de este síntoma. Dice: también quebrantaré el orgullo de su soberbia y haré sus cielos como hierro
y su tierra como bronce. Es decir, la soberbia no solamente tiene connotaciones personales, espirituales, sino físicas. Ellos iban a quedar sin la lluvia, se iban a quedar sin las bendiciones de Dios. Iba a afectar el mundo también físico, no solamente el espiritual, sino el físico. Miren las connotaciones terribles que tiene el orgullo y la soberbia en nuestra vida. Frena la bendición de Dios, frena el fluir de la gracia de Dios, porque Dios al soberbio y al humilde le da gracia. Dios quiere tratar con eso, porque es imposible que el soberbio tenga comunión con Dios. Es imposible. No existe eso. En Deuteronomio 17, 12 y 13, escuche bien lo que Dios dice acá. Quizás esté un poquito diferente esta versión que yo tengo acá. Y el hombre que proceda con orgullo, ¿cómo va a proceder con orgullo? No escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Mire qué drástico era Dios en el Antiguo Testamento con aquellos que no acataban la ley y la palabra de Dios por soberbio. Sí, Dios dice esto, pero yo voy a seguir viviendo así. Y el Señor dice claramente ahí: y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal del medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con arrogancia. Dios detesta ese síntoma y Él lo quiere extirpar de nuestras vidas, de nuestro corazón, porque es lo más pernicioso que hay, no tiene nada bueno. Salmo 19:13. El salmista está orando acá y miren lo que dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Él sabe lo terrible que es cuando se enseñorean los pecados de soberbia. Nos lleva a la ruina, no nos lleva a ningún otro lugar mejor. Señor, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. El pecado de soberbia, gran transgresión. Salmo 31:18. Enmudezcan los labios mentirosos, porque hablan arrogantes contra el justo, con soberbia y desprecio. Enmudezcan los labios mentirosos, porque hablan arrogantes contra el justo, con soberbia y desprecio. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 8:13. En el 11:2 de Proverbios, 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Es cuestión de tiempo entonces que cuando el ser humano procede con arrogancia, con soberbia, es cuestión de tiempo que venga su ruina. Un poquito más adelante, ahí Isaías en el capítulo 2, en el versículo 11, vuelve a mencionar este tema, hablando de la hinchazón que había en el corazón y en la mente por la soberbia del pueblo de aquel entonces. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 11, la mirada altiva del hombre será batida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Solo el Señor será exaltado en aquel día. El Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 y 22, que esto es un pasaje que leímos el domingo pasado, pero en esta versión que yo tengo acá menciona también que el problema del corazón es ser orgulloso por naturaleza. Dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo y insensatez. El orgullo no se me pega de otro, el orgullo está en mi corazón. Por eso son síntomas que cada uno tiene que tratar. No es que el otro me lo contagie. Esto viene, está en el corazón de cada uno de las personas. En 2 Corintios 12:20, la segunda carta a los Corintios 12:20, Pablo dice, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo,
y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean, que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. La arrogancia es la enemiga número 1 de la comunión, del compañerismo, de la unidad. Y recuerden que los corintios, por su falta de madurez espiritual, habían incurrido en este tipo de transgresiones y de pecados. Y muchos de ellos eran arrogantes y soberbios, querían manifestar su autoridad delante de otros hermanos, haciéndose pasar por gente más espiritual, haciendo grupos, en fin. Y Santiago, el famoso texto de Santiago capítulo 4, versículo 16, muy claro. Dice, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, 16. Todo tipo de jactancia, todo tipo de arrogancia, de soberbia es mala. No hay nada bueno. Por lo tanto, al primer síntoma hay que ir al médico para que nos sane. No dejemos acumular el síntoma porque se va a agravar. Se va a hacer esa hinchazón cada vez más grande, ¡puf! Hasta que un día va a reventar. Va a reventar. Llegan las consecuencias. Hay que tratar inmediatamente esos síntomas. Inmediatamente. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, claramente que la soberbia es un pecado que está arraigado en la naturaleza humana. Todos los seres humanos por naturaleza somos rebeldes, orgullosos, somos soberbios. Y es un obstáculo en la vida de los creyentes para la verdadera fe y la verdadera comunión con el Señor. Es imposible. Es como si uno quisiera inventar un helado caliente. No lo va a inventar porque eso no existe. ¿Puede existir un cristiano orgulloso y soberbio? No existe. Es imposible que tenga comunión con Dios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, si queremos cultivar realmente una relación con el Señor, una comunión con el Señor, tenemos que cultivar la virtud de la humildad, que por ahí viene parte de la sanidad en contra de la soberbia. Y esa es la condición de cada uno de los seres humanos. Eso es lo que Pablo escribe, por ejemplo, en su carta a los romanos, comenzando allí a dar Pablo también el diagnóstico de toda la raza humana que está bajo el juicio de Dios. Pero hay algo que destaca ahí de lo que venimos hablando, en Romanos capítulo 1, en los versículos 21 y 22. Dice Pablo allí, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo el hombre ha conocido a Dios de una manera natural? Hay una revelación natural de Dios, la creación, pero el hombre se envaneció y dice, no hay un creador, hubo una explosión. Hace 10.000 millones de años y le van agregando años y nadie estuvo ahí de brazos cruzados a ver si hubo una explosión. Inventan cosas porque se envanecieron en su razonamiento, dice Pablo. Conociendo a Dios, ¿de dónde salen todas las maravillas de la naturaleza? ¿De una explosión? Habrá que estar necio y ciego y enfermo de soberbia para no reconocer que hay una mente superior, infinita, creadora, que ha diseñado todas las cosas. Dice que lo que de Él se conoce se lo manifestó por medio de las cosas creadas. Su eterno poder y deidad se han hecho manifiestas en la creación, pero el hombre dice no, salimos de la cucaracha, salimos de la alpargata, inventamos cualquier cosa y creemos cualquier cosa por no reconocer, por nuestro estado de soberbia, agachar el cuello y decir no, tenemos un Dios, tenemos un creador, Él nos formó. El problema es que reconocer que hay un creador, mi conciencia me está acusando delante de ese creador. Mi conciencia me dice que hay alguien superior a mí, ser humano, y tengo que dar cuenta de ese superior que me creó, que me diseñó. Y como no queremos dar cuenta a nadie, entonces inventamos que venimos del mono, de la cigüeña, de la cucaracha, del sapo, de cualquier cosa, pero menos decir que hay un Dios creador. Y Pablo está dando acá como asistente del médico divino. Dice Pablo, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué pasó? Se envanecieron en su razonamiento. Hinchazón y podrida llaga, dijo Isaías, ¿verdad? Cuando vamos en contra de la palabra de Dios, en contra de lo revelado por Dios, en contra de la voluntad de Dios. Dice, sino que se envanecieron en su razonamiento, empezaron a razonar cualquier tontería, cualquier cosa. El hombre que no cree en Dios y en su palabra termina creyendo en cualquier barbaridad. Y su necio corazón, la necedad es la prima hermana de la soberbia. El hombre soberbio automáticamente cae a la necedad.
Es otro de los síntomas terribles que van de la mano. Por eso Pablo dice, una vez que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. El corazón quedó oscurecido completamente. Luego dice, profesando ser sabio, claro, no van a profesar a seguir siendo tontos o necios, ignorantes. El hombre se las cree todas, ¿no? Hace 5.000 millones de años atrás hubo un Big Bang, una explosión, ¿sí? ¿De dónde salió la materia para que hubiera una explosión? ¿De dónde salió? Y ahí ya no saben ni qué inventar, pero él se cree sabio, que se la sabe toda. Esto para gente ignorante, dicen ellos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Y bueno, después sigue con el juicio de Dios. El hombre se envaneció, el hombre está envanecido, el hombre piensa cualquier cosa. Y esto es lo que hace de la soberbia un pecado mortal, hermano. Esto es lo que hace de la soberbia un síntoma de muerte. Y en el caso de los cristianos, un síntoma de juicio. Porque Dios va a tratar con nosotros si tenemos ese síntoma como sus hijos. La Biblia define la soberbia como una actitud de orgullo excesivo, como una confianza exagerada en uno mismo, en su capacidad, en su fuerza, en lo que ha hecho, en sus méritos, pero también en una despreocupación por los demás. No me importan los demás, solo me importan mis intereses. Es un pecado mortal que va corrompiendo poco a poco hasta destruir el corazón del ser humano, que va cegando la mente y el entendimiento y que va alejando a la persona de la gracia de Dios, porque Dios resiste al soberbio, lo va apartando de la gracia de Dios. La soberbia se manifiesta en diferentes formas, mis hermanos. ¿Cómo sé que puedo estar pasando por este tipo de enfermedad espiritual y Dios me quiere tratar y quiere estar sanando? Por ejemplo, en una actitud de superioridad y desprecio hacia los demás. Se empieza a manifestar con esos síntomas la soberbia. Eso es lo que también se denomina arrogancia. Arrogancia es un sentido, es una actitud que la persona empieza a tener de superioridad y por lo tanto empieza a despreciar a los demás. Por ejemplo, los fariseos estaban enfermos de ese tipo de soberbia. Ellos eran los santos, ellos eran los únicos escogidos, ellos eran los únicos que podían tener acceso a Dios, el resto eran pecadores inmundos. Y los gentiles eran perros y puercos, porque eran soberbios, estaban enfermos de arrogancia. Pero tristemente, esto se da mucho en los púlpitos. Gente que, igual que los fariseos, está enferma, que quiere sobresalir por encima de las personas. ¿Cuántos líderes están enfermos de soberbia, de arrogancia, que se creen amos y señores de la grey del Señor? Se creen superiores. Está el pueblucho allá abajo y ellos están acá arriba. Eso es terrible, hermano. Es terrible. Líderes espirituales enfermos de soberbia, que se creen lo que no son. Y eso es terrible cuando un líder espiritual que tendría que ser el ejemplo de servicio y de humildad como lo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿a cuántos líderes se le ha llenado la cabeza de papelito? Son arrogantes, son soberbios, no se les puede decir nada, ellos no tienen acceso a las personas, predican y se van, no están con la gente, no hay comunión, porque han buscado su fama, su prestigio, están llenos de vanidad. Y qué tristeza eso, ¿no? Porque si representamos a Cristo, más que representar a Cristo, representan al propio diablo, el padre del orgullo y de la soberbia. Sin embargo, nuestro Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que la arrogancia, hermano, creerse superior. Nadie es superior a nadie, todos somos iguales, todos somos pecadores en proceso, con diferentes capacidades que nos han sido dadas por gracia, no porque uno sea mejor que el otro. Lo que tenés es por gracia, lo que has hecho es por la gracia, pero acá no hay nadie superior, acá estamos todos, somos barro en las manos del alfarero y todos estamos en proceso de santificación. Y Dios no nos necesita, acá no hay nadie imprescindible, nadie es imprescindible. El único imprescindible en la iglesia es el Señor y su palabra. Después nosotros somos masa de barro que Dios está obrando, está santificando. También la soberbia se empieza a manifestar
en un interés obsesivo en la propia apariencia y logros personales. A eso se le llama vanidad. Me asombra la cantidad de gente vanidosa en las redes sociales diciendo que es cristiana. Están llenos de vanidad. Lo único que quieren es ensalzar su ministerio. Ellos no predican a Jesús, predican ellos mismos. Su ministerio, mi ministerio. Usted no tiene nada. ¿Por qué te jactas? Dijo Pablo. Por lo que tienes, y lo que tienes se te fue dado. Por gracia, no porque lo merecía. Pero ahí vemos vanidosos, jóvenes, una cantidad de jóvenes vanidosos que encienden una cámara, hacen su canal de YouTube, son los mejores pastores y nunca han pastoreado un alma, ni su propia alma, son los mejores teólogos, pero nunca han ido a ningún seminario, no han estudiado absolutamente nada, ni conocen las escrituras, pero ellos son los maestros, son los escatólogos, tienen todos los problemas resueltos. Ahí en una cámara adelante, ¿no? Pero lo que están buscando es sobresalir, aplausos, están buscando hacerse un nombre, eso es vanidad. Y un cristiano no puede ser vanidoso. ¿Se acuerdan lo que Pablo tiene que tratar también ahí en la carta a los Filipenses, que era una iglesia cristiana? Por eso también este síntoma hay que tratarlo en la iglesia. Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4 del capítulo 2. Miren lo que dice Pablo a los Filipenses. Nada hagan por contienda o por vanagloria. El único que tiene que recibir la gloria de lo que hacemos es Cristo, hermano. Es Cristo. Por eso es peligroso, hermano, y yo lo he visto en esta iglesia, y es peligroso cuando viene un hermano a hacer un especial, que no vamos a tener más especiales porque ya veo que no viene por ahí. Acá el especial es Cristo y su palabra. Pero acá ha venido algún hermano, algún fulano a cantar y se le ha aplaudido. Y a mí eso me molesta. Me molesta porque le estamos dando una honra que no tiene, hermano. Entonces, si vamos a aplaudir a un hermano porque está sirviendo, ¿por qué no aplaudimos al otro que viene a cortar el pasto? ¿Cuándo viene y se le aplaude a ese hermano que está sirviendo? Entonces, se están haciendo las cosas por vanagloria. Que no, acá no hay estrellita, hermano. Acá el único digno de la gloria y de la honra es Jesucristo. Entonces vamos a aplaudir a uno porque viene a hacer un show. Nada hagan por vanagloria o por contienda, nada. El único que debe de recibir la gloria de lo que hacemos es Jesucristo. Ahora, si yo estoy haciendo las cosas para que la gente me aplauda, para tener un nombre, para hacerme una fama, entonces va a venir el sopapo del médico divino, va a empezar por ahí a curarme de ese síntoma, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Entonces, hermano, la gente del mundo puede aplaudir a un artista, que se le aplauda, pero la iglesia de Cristo no. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Y si no, estudie la historia de la iglesia primitiva, a ver si se aplaudía a alguien. No se aplaudía a nadie. Esas son tonterías de la iglesia moderna. Y nos dejamos llevar, en vez de por las convicciones bíblicas, que son muy pocas, por las emociones del momento. Y no podemos proceder así. Y sigue diciendo Pablo ahí, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Siempre tenemos que mirar así al hermano, como superior a mí mismo. Como superior a mí mismo. Muchas veces nuestra propia arrogancia no nos deja ver ni proceder así. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque como estamos viendo, este es un síntoma terrible de enfermedad espiritual. Y hay mucha gente en las iglesias que está padeciendo esta enfermedad. Y Dios la quiere sanar, porque Él es Jehová Rafá. Yo soy Jehová el que te sano. Él es el médico, Él es el que dice los síntomas. Y es el que dice cómo erradicar ese síntoma tan terrible. La autosuficiencia, hermanos. La autosuficiencia. La soberbia también viene con este otro síntoma de autosuficiencia, es decir, una confianza ciega en las propias capacidades y una negativa personal de depender de Dios. Dependemos de Dios cuando lo necesitamos, cuando las papas queman. ¿Cuántos creyentes ahí afuera, si mañana le dicen que tienen una enfermedad X o si le pasó una tragedia, a que los tiene acá el otro día, buscando oración y pidiendo oración, pero el resto del año, el resto de su vida viven dependientes de Dios? Eso es soberbia, eso es autosuficiente. O preciso a Dios para todo o no lo preciso a Dios para nada. Pero Dios no es un mesero a la mesa, a ver, elegí, a ver qué. No.
¿O es Cristo el Señor de mi vida o no lo es? ¿O lo preciso para todo o no lo preciso? Entonces, autosuficiencia. Usted se acuerda, le voy a dar un ejemplo bien claro de esto, de la autosuficiencia, de la arrogancia, de la soberbia, de no precisar a Dios, en Daniel capítulo 4. ¿Qué pasa en Daniel capítulo 4? El amigo don Nabucodonosor andaba de brazos cruzados y se paseaba mirando las maravillas de su reino, y le da por decir a este hombre, porque tenía una hinchazón también en su corazón de soberbia, estaba enfermo de soberbia: esta es la gran Babilonia que yo he edificado para grandeza de mi nombre. Con la fuerza de mi poder la hice. ¿Y quién lo escuchó? El médico divino. Escuchó esa declaración nefasta